¿Cómo les va? Bien, acá estoy de vuelta, esta vez este martes, para hablar de una carta de tarot, de un arcano mayor, que el texto del dibujo y el título que le ponen al texto es la indecisión. Pero recordemos que yo no estoy explicando la parte figurativa, las imágenes, sino fundamentalmente estoy tratando de explicar el simbolismo, porque es un arcano mayor, el simbolismo de la energía mística de la letra que acompaña esa carta. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que ustedes se van a ver obligados a reformular la lectura de esa carta para la gente que está metida en el tarot, especialmente si usan los mazos egipcios, es lo siguiente. Para nosotros la palabra indecisión significa confusión interna o mental, porque indecisión es cuando no sé cómo, no tengo una claridad del pensamiento que me permita elegir determinada acción que puede significar la búsqueda de un objetivo, confirmar o negar una propuesta, o sencillamente qué voy a comer hoy a la noche, digamos. Diferentes niveles de la decisión posible. Por supuesto que también hay niveles más densos o mucho más fuertes de este tema de la indecisión. Piense que una parejita frente al cura, el cura no es que los calla, les pregunta a cada uno de ellos si se quiere casar. Le da un momento para decir que sí o no. Ahí tenemos momentos de indecisión bastante importantes. Pero fíjense un detalle muy interesante de este ejemplo. Después le voy a explicar la letra. La letra es sorprendente, el sentido. Pero bueno, hasta ahora voy a explicarle esto puntualmente. Lo característico de esta circunstancia, pareja frente a un cura, que les está preguntando individualmente si aceptan querer casarse con el otro. Primero le hace una descripción de las características de convivencia en el bien y en el mal, en fin, una serie de, o sea, no es que se quieren casar así y se van. No. En general el juez plantea, bueno, mire muchachos, ¿qué pasa cuando el uno se enferma, el otro se va a querer rajar o se va a quedar a cuidarlo? En fin, ¿le vas a dar de comer o cuando, en fin, le hace un planteo. Hasta acá estamos bien, porque le está preguntando a cada ser humano si las obligaciones que están definidas en el acto matrimonial, ellos la van a querer cumplir o no. Depende de esa respuesta, que tiene que ver con la indecisión, se produce o no. Pero supongamos que ambas partes humanas dicen que sí. Sin embargo, ahí no se la termina de casar. En esa circunstancia, quien va a avalar el testimonio de la opinión de ellos, digamos el juez o el cura que va a avalar, hace una pregunta abierta a la sociedad que está, digamos, descrita o representada por los presentes. Hay una cantidad de presentes que no tienen, no, digamos, no es que forzosamente son amigos, no se sabe, pueden ser amigos, familiares, en fin, puede haber ajenos. Puede pasar que un ajeno se siente que hay, ajeno o no tanto. Y ahí se pregunta lo siguiente, si es que hay alguien de los presentes que está en desacuerdo con ese matrimonio. Y si hay alguna razón para que justifique su desacuerdo, que lo diga. Quiere decir que acá tenemos, muy interesante, un concepto extraño,
¿Por qué? Están los dos interesados, son mayores de edad. Está el juez, que es suficiente con el juez, más los testigos para que ese acto se formalice en la sociedad. ¿Por qué hacer esa pregunta abierta al público o al destino o al cielo? ¿Qué sé yo? Sin embargo, se hace esa pregunta. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que lo que hay, si se fijan en realidad el dibujo de la carta de la indecisión, solo con el dibujo va a haber 4 personas. No hay 2, o como mucho 3, el juez o el rabino o el cura, quien fuere, y la pareja. Hay otro elemento más, con una característica particular, porque ese elemento, digamos, es un arquero. Y la función del arquero, el simbolismo del arquero, en realidad hace referencia al futuro. Porque lo que está en juego en el arquero no es el arquero, sino la flecha que hacia el futuro larga el arquero. ¿Sí? Quiere decir que ya en el simbolismo el concepto de indecisión se acerca un poco más al sentido de la energía de la letra hebrea que está en esa carta. Y cosa que yo voy a entrar a explicar ahora. ¿Sí? Entonces, esto de la indecisión no es solamente la opinión de 2 humanos. No es siquiera la opinión personal. Pensémoslo en una carta personal. Acá aparece un concepto de indecisión individual. Vamos a tomar un ejemplo. Un individuo está indeciso. ¿Quiénes son los participantes en ese individuo de su indecisión? Por un lado hay un personaje, el yo soy. Quiero o no quiero. Ese personaje, ¿a quién le pregunta si debe o no aceptar la decisión? No le está preguntando a un ajeno. En realidad se lo pregunta a sí mismo, a un aspecto de la persona que somos, que tiene que ver con ese aspecto que nos juzga. Se lo llama super yo, la conciencia, lo que quiera. Pero estamos hablando de absolutamente interno, yo conmigo. O sea, yo me pregunto y yo me juzgo. Estamos hablando ya de 2 personas. ¿Está bien? Dentro de uno. Si miran el símbolo de la carta, ¿qué van a ver? A un personaje que tiene 2 en otro nivel de altura, 2 personajes que están como cuestionándolo o dándole indicaciones. Yo solo acá describí solo 2, ahí estamos hablando de 3. ¿Por qué de 3 personajes? Normalmente que decimos, no, yo con mi conciencia hago la reflexión, podría aceptar el 4 personaje como que lanza la flecha, o sea, es mi pensamiento intentando adivinar el futuro de mi decisión. Pero no, hay el indeciso, uno solo, y 2 personajes, que de algún modo como que lo estuvieran cuestionando, le estuvieran diciendo cosas. ¿Sí? Bien. Lo dejo ahí porque voy a entrar ahora sí en el significado específico, místico, puntual de cada una de las letras hebreas. Porque el concepto de arcanos mayores, cada uno de los arcanos mayores, cada una de las imágenes de los arcanos mayores, está representado por una de todas las letras del alfabeto hebreo. Las letras del alfabeto hebreo son 22, son matrices mayores que gobiernan el universo, y los arcanos también son 22 y son mayores. Nos está diciendo que hay una profunda diferencia entre el arcano mayor y el arcano menor en cuanto al simbolismo. Bien, luego de esta simple introducción, me voy a meter en la letra. Esta letra tiene características particulares y van a ver como el simbolismo, si unimos el simbolismo de la letra Bab hebrea con respecto a las imágenes, vamos a empezar a encontrar una conexión
que al principio no la teníamos, y es la siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la condición de la indecisión? Una dualidad, o blanco o negro, pongamos. Dualidad que está en una persona, ¿acepto o no acepto? La condición de la energía de esa matriz llamada VAB se la conoce como la condición de unión o gancho. Y en la lectura de una frase en hebreo, la VAB representa la unión del significado de la primera letra con el significado de la letra siguiente. Que vemos ahí que esa energía está hablando de una unión, de una dualidad. Y entonces acá aparece, la persona tiene una duda, tiene una dualidad. La persona es la que une o conecta una respuesta con la otra respuesta, aunque sea interna y subjetiva. Caramba, acá está apareciendo el concepto de gancho de la letra, trascendiendo la simple idea de gancho. Porque en realidad estamos hablando de la identidad de cada ser humano. Y la identidad no es una unidad. Si lo pensamos más allá de esto, la condición de toda la creación es una dualidad. ¿Por qué es una dualidad? Bueno, simplemente día y noche es una dualidad. Vida y muerte es una dualidad. Quiero decir, cielo y tierra es una dualidad. Vida dentro del agua y día fuera del agua también es una dualidad. Que estamos viendo que toda la creación, me refiero al área en la encarnación, esta parte, toda es una dualidad de diseño específico. Por lo tanto, acá el concepto de entender esta letra como gancho nos indica que el tema, la dualidad de mi definición, que la letra está representando en la tirada, y particularmente en determinadas posiciones del reloj de 12 letras que se tiran, 12 cartas, 12 arcanos, nos está hablando de una dualidad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el mensaje que está incluido en esa lectura que le debo transmitir a la persona que consulta? Que esta definición o decisión debería incluir forzosamente un valor humano, deseo, pulsión, vanidad, lo que ustedes quieran. Pero también esa decisión debe incluir una pregunta sobre la razón espiritual de esta decisión. Quiere decir que la indecisión está mostrándonos que lo que se busca al aparecer esta carta es que no puedo aceptar definirme si no hago el gancho. Yo, persona, me convierto en el gancho de las dos cuestiones, los deseos humanos y los deseos del alma, o sea, de mi mundo espiritual. Quiere decir que más que mostrar la indecisión y chau, está queriendo la letra va, esta letra gancho, nos está indicando que mi decisión debería unir ambos planos de deseo o ambos planos de objetivo. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer o porque soy generoso o porque soy egoísta, cosa humana. Pero también en esta definición debo forzosamente, con la aparición de esta carta, debo forzosamente pensar qué aspecto de la espiritualidad debo incorporar a mi respuesta. Quiere decir que acá la carta
si es que siempre repito lo mismo, si es que la persona consultante se le ve uñas de guitarrero para el tema espiritual, si no, no, porque no va a entender nada, entonces ¿para qué le voy a meter una respuesta que no va a entender? En fin, lo dejo igual a criterio del tarotista. Discúlpeme, no es que yo le digo que sí o que no. Eso cada tarotista define. Pero acá vemos que es un llamado de atención para la lectura, para la interpretación, que el tarotista le debe transmitir a la otra persona. Que en realidad la respuesta significa conseguir unir, y de ahí saldrá la respuesta por sí o por no. Tiene que unir valores espirituales del objetivo con los valores materiales de pasión, deseo, egoísmo, en fin, todas esas cosas que los humanos practicamos todo el tiempo. Hasta acá aparece esto. Pero es como los arcanos son símbolos de conceptos bastante más profundos de lo que parece a simple vista. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a hacer una lectura simplota de lo que significa, no es que esté equivocado, pero es una lectura más superficial. Y entonces voy. También esa letra tiene otra función. Y está conectado ¿qué? Al concepto de tiempo. Tiempo. ¿Cómo es esto? Cuando la letra va está incluida en un verbo de tiempo pasado, también incluye el tiempo futuro. Y si la letra va está incluida en un verbo de tiempo futuro, también incluye el concepto del tiempo pasado. ¿Qué quiero plantear con esto? Que la letra va nos está obligando, para quien quiera escucharlo, obviamente, quien no quiere escuchar, no, pero nos está obligando a entender que esta decisión no puede estar desconectada de una cadena de acontecimientos pasados que obviamente tendrán una consecuencia futura, pero en el caso inverso también significa que algo que yo deseo para hacer mañana, o sea, invierto el sentido de los tiempos que está representado por la letra B, pero algo que yo quiero hacer para mañana no debe estar desconectado de una reflexión de algunas decisiones semejantes que yo vine o fui tomando desde el pasado. Quiero decir, como verán, la letra transmite mucho más cosas que solo las imágenes. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que estoy ahí y se debe llamar la atención puntual cuando aparece esto, se debe llamar la atención de estos dos criterios. No puede ser solo una elección puramente espiritual. O no puede ser puramente material, actual. No, no debería ser así, ese es el sentido. Yo después hago cualquier cosa. Pero eso es mío, las máscaras son mías. Y al mismo tiempo tengo que entender este proceso de los tiempos, futuros y pasados, incorporarlos también. Y este es el concepto del gancho particular que tiene esa letra. Porque estoy obligado a incluir dos dimensiones. La dimensión del deseo carnal y espiritual, y también la dimensión del tiempo, pasado y futuro. Si esta carta aparece en alguno de los 4 puntos mayores del reloj de la tirada egipcia, que son 12 cartas, igual que los numeritos de cualquier reloj, en realidad está representando la tirada de astrología, el orden de las 12 cartas de la tirada de astrología.
Pero si recordemos que tiene alguna cuestión a tener en cuenta que es así. Si aparece en la carta en la posición 3, perdón, en la posición 9, digo, de la lectura del reloj, 9 soy yo, persona o pregunta. La primera carta que abro es. Si aparece ahí, fundamentalmente yo soy el que tengo que hacerme la pregunta. O sea, quien pregunte, el representante, esa carta representa a quien hace la pregunta. A la pregunta en sí o a la persona misma que viene a hacer la consulta, ¿de acuerdo? Quiere decir que esa carta indica inmediatamente que la persona tiene que hacer las reflexiones previas de acuerdo a estos dos temas. Deseo y espiritualidad unirlos, y temporalidad pasada y futura unirlas también, ¿de acuerdo? Si aparece ahí, es la persona la que tiene que hacer la reflexión. Pero si apareciera esa carta en la posición 3 del reloj, que está representando a la otra persona, a la cual el consultante se refiere o está preguntando sobre eso, esa persona tendría que tener estas respuestas pensadas. De no ser así, el riesgo que corremos en asociarnos con esa persona es que la persona, la respuesta va a ser superficial y quizá no la pueda sostener en el tiempo, por ejemplo. O sea, es un indicador particular de cuidado, ¿sí? Bien, recordemos, si esa misma carta aparece en el ángulo, digamos, en el lugar del número 6, que es el lugar de la interrogación del motivo de la pregunta, ahí se debe hurgar en el motivo de la pregunta, ligado a estos dos mismos valores de la letra B. Y si aparece en la posición 12, que es la respuesta del futuro o de la situación o de la posición social de la definición, en ese lugar se debe tener en cuenta que en caso de no hacer este gancho de unir pasado y futuro, y también unir mundo espiritual y mundo material, la respuesta de la sociedad puede llegar a cuestionarnos la decisión que se tome. Bueno, como verán, esto de las letras complica la lectura, pero ese es el diseño del mensaje espiritual material del mundo en que vivimos. ¿Ok? Bueno, por ahora, hasta el próximo martes, que seguiremos con otro arcano, con otra letra, y uniendo ambos sentidos, el figurativo y el simbólico. ¿De acuerdo? Los dejo, hasta pronto. Samuel Fuckelman, psicólogo, astrólogo internacional, colaborador en constelaciones familiares, especialista en psicoanálisis y terapias integrativas. Contáctalo al +54 911 5942 7450. Lleva tu mensaje al mundo con Perú Zen. Espacios en vivo semanales para terapeutas, coaches y profesionales holísticos que desean expandir su visibilidad y conectar con una audiencia en constante crecimiento. Retransmisión en simultáneo en Facebook, Instagram y YouTube. Accede a la comunidad holística más grande de habla hispana. Comparte tu conocimiento y potencia tu marca personal. Atrae nuevos clientes y seguidores interesados en bienestar y espiritualidad. No dejes pasar esta oportunidad única. Reserva tu espacio y empieza a brillar con Perú Zen. Contáctanos hoy mismo y asegura tu lugar. Perú Zen,
el mundo holístico en un solo lugar. Llegó Círculo Holístico, una red social exclusiva para personas espirituales. Conecta con aquellos que resuenen contigo y tus valores a través de esta nueva red social exclusiva para terapias alternativas y complementarias, yoga, meditación y más. Puedes generar tu perfil y publicar lo que sea de tu agrado. Nuevo. Ahora también incorporamos historias, foros, encuestas, programar publicaciones y crear grupos. Crea tu usuario hoy mismo y úsala libremente. Descarga la app ya disponible en Google Play y App Store. Círculo Holístico, la red social de la nueva conciencia. ¿Qué pasaría si pudieras explorar los misterios de la mente humana y aplicarlos al bienestar integral? Llega el segundo Congreso Internacional de Neurociencias, un evento único donde ciencia, conciencia y sanación se encuentran. Expertos de distintas disciplinas compartirán herramientas y descubrimientos que están transformando el mundo del desarrollo humano y terapias holísticas. Reserva la fecha, 29 de junio. Conéctate en vivo desde cualquier lugar del mundo vía Zoom. Inscríbete ya y forma parte de esta experiencia transformadora. No dejes de participar en este maravilloso congreso. Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Atención profesionales holísticos. Es tu oportunidad de brillar y compartir tu sabiduría. Participa en una entrevista en vivo en el programa Entre Amigos, un espacio dedicado a promover el bienestar y las terapias alternativas. Aquí podrás contar tu historia personal y profesional, inspirar a otros con tus conocimientos y experiencias, dar a conocer tus servicios y cómo pueden transformar vidas. Este programa es una plataforma única para conectar con una audiencia interesada en el crecimiento personal, la salud integral y el bienestar holístico. Tu mensaje puede marcar la diferencia y abrir nuevas oportunidades. Transmisión en vivo por Facebook y YouTube. Te esperamos para